Buenos días de nuevo, Dios les bendiga. Ya se dio cuenta por qué sí pedí por el que iba a predicar. Hace rato le decía que si usted había pedido porque el que iba a predicar, pues sí pedí porque se necesita mucho, pero mucho de la ayuda de Dios para poder ser un canal de bendición a pesar de todos nuestros defectos. A pesar de nosotros, Dios se puede glorificar a través de nuestras vidas y ese es el propósito. Y bueno, si ayer no pidió por el que iba a predicar, le pido que ahora lo haga. Acompáñeme por favor en una oración para pedir que Dios me ayude a hablar como corresponde, que pueda manifestar lo que hay en el corazón de Dios. Si gustas cerrar sus ojos, vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, sí Señor, ayúdame. Ayúdame, Padre, porque conozco mis deficiencias. Señor, queremos glorificarte, Señor. Ayúdame, Señor, a hablar como se debe. Señor, respalda las palabras que van a salir de mi boca. Dame de tu gracia, Señor. Señor, pone el sazón en cada palabra, Padre. Que tu Santo Espíritu, Señor, esté utilizando a tu siervo. Padre, y también te pido por los que escuchan, Señor, que sus oídos sean destapados, que la ceguera espiritual, Señor, sea quitada, que tengan oídos para oír. Pero sobre todo bendícenos con tu Santo Espíritu, bendícenos con tu palabra, bendícenos con tu presencia, Señor, porque cualquier obra que emprendiera el hombre sin ti es vana, Señor. Necesitamos de ti, Padre, necesitamos de tu Espíritu Santo. Paséate, Señor, en medio de nosotros. Tu palabra dice que donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor, en medio de ellos estás tú. Bendícenos con tu santa presencia para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Y bueno, para los que nos pudieron acompañar la semana pasada, ya el hermano Julio estaba adelantando un poco del tema, y yo creo que está muy bien dado por Dios. Después de los bautizos, los que no sepan, bueno, hace un mes, me parece aproximadamente, hermanos, hace un mes más o menos los que se bautizaron, ¿sí? ¿Qué tal, hermanos? Bendecidos, yo supongo, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad de acompañar a algunos hermanos que se bautizaron, dieron ese paso de fe y ese paso de obediencia que nos dicen las Escrituras, y nos pudimos acompañar, nos pudimos gozar con ellos. Podemos sentir cómo Dios, y ver, sobre todo ver, cómo Dios se manifiesta a las vidas, cómo Dios empieza a moldear a las personas, cómo Dios hace esa obra sobrenatural en nosotros. Entonces pudimos acompañar a nuestros hermanos, fue una bendición también escuchar sus testimonios. Yo sé que algunos lo pudieron compartir con dolor, pero es un dolor, hermano, viendo desde acá afuera, te acompaño en tu dolor cuando lo recuerdas, pero también a los que vemos es un dolor con gozo. No me malinterprete que me gusta verte sufrir, hermano, hermana, no. Es un dolor con gozo al ver cómo Dios, con su poder, transforma las vidas, ¿verdad? Uno lo recuerda, claro, con tristeza, con dolor, porque sabe que ha ofendido a nuestro buen Dios. Y sabemos que Él no nos ha pagado conforme a nuestras maldades, sino al contrario, ha sido bueno, ha sido misericordioso, y vemos eso en la vida de nuestros hermanos. Fue una bendición poder asistir. Lástima que no nos pudo acompañar, pero para la próxima le pido esté atento, porque es una bendición escuchar los testimonios de los hermanos. Siempre es una bendición, porque no sé qué le pase a usted, pero yo cuando escucho un testimonio, me alienta a seguir buscando de Dios. Me muestra cómo Dios está ahí,
con nosotros, al pendiente, hace su obra. Entonces, las enseñanzas van muy de la mano de las cosas que vamos a empezar a ver en este día. El hermano Julio, como les decía, nos compartía, ya daba un adelanto de lo que hoy vamos a ver. Hoy vamos a hablar acerca de los medios de gracia. Y unos minutos más, un tiempo más, vamos a ver por qué va muy de la mano de los bautismos, por qué va de los bautizos, por qué va muy de la mano después de la salvación de una persona, que primero, entendemos que primero es el arrepentimiento, la fe, el perdón de los pecados y después el bautismo, el bautizo. Entonces, estas enseñanzas van muy de la mano, espero, de veras espero de corazón y le pedí a Dios que sea de bendición para nosotros. Pero antes que otra cosa, me gustaría aclarar, el tema es los medios de gracia, me gustaría aclarar de qué gracia vamos a hablar el día de hoy, para no confundirnos, que va de la mano todo, ¿no? Pero se podría decir que existen dos tipos de gracia o dos formas de gracia, dos maneras de la gracia que provienen de nuestro buen Dios. Está la primera que les decía, esa gracia salvífica, la gracia que salva, la gracia que es un regalo inmerecido de Dios. Fíjese bien, es un regalo inmerecido de Dios. Nadie en este mundo merecía ese regalo. Ese regalo inmerecido de Dios que recibimos de parte de Él, sin ningún mérito o por alguna obra que podamos hacer, no nos hubiera alcanzado para poder recibir ese regalo. Y lo recibimos por medio de ¿qué? De arrepentimiento y sobre todo lo recibimos por medio de la fe. Se recibe por medio de la fe. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, para que nadie se siente que ha sido tan bueno, que bueno, porque tú eres muy bueno, sí te he perdonado. Bueno, porque tú has hecho muchas obras, has ayudado, mucha caridad, es bueno, te mereces la salvación. Nadie la merecía. Dice la palabra de Dios, salvos por medio de la fe, de creer en Jesús. Esto no de vosotros, no estaba en nosotros, eso lo produce el Espíritu Santo en ti, pues es don, es un regalo de Dios, no hay mérito. O cuando tú haces un regalo estás fijándote, bueno, el hermano, mi cuñado, mi esposa, mi hijo, bueno, sí se merece que le haga un regalo. No, este no se merece que le haga un regalo, ¿no, verdad? Cuando tú das un regalo lo das de corazón, con alegría, con gozo, esperando darle también alegría y gozo a la persona que le haces el regalo, ¿o no? De la misma manera lo hace Dios, con mucho amor, con mucho gozo. Nos proporciona esa gracia que salva, ese favor inmerecido. Nos hizo un favor inmerecido. Pero también tenemos otra parte de la gracia, de Dios, que esta es la que nos ayuda, la que nos capacita y la que nos bendice para andar en sus caminos. Es la otra parte de la gracia, la que nos ayuda en el caminar cristiano, la que nos bendice, la que nos fortalece, la que nos capacita. De esa gracia es de la que vamos a hablar el día de hoy. Como les decía, después de la salvación, después del perdón de pecados, pues comienza la vida cristiana con la obra sobrenatural del Espíritu Santo, quien nos convence de pecado cuando estamos muertos espiritualmente. Él nos da vida. El Espíritu Santo nos trae arrepentimiento de pecados y a la fe en Cristo Jesús. Y a esto se le llama la salvación. La salvación es una obra gloriosa de la gracia de Dios y de su Espíritu Santo. Y es gloriosa porque lo podemos ver a través de los testimonios que dieron los hermanos, ¿no? Como hombres pecadores, hombres perversos, mujeres perversas, mujeres egoístas, mujeres amargadas, hombres egoístas, vanagloriosos, soberbios, ¿cómo los llega a transformar Dios?
Es una obra sobrenatural. Eso solamente lo puede hacer Dios en el corazón. No lo puede hacer ningún hermano, ninguna hermana, ningún pastor, ningún predicador. Eso no lo puede hacer nadie. La palabra de Dios dice que el que nos convence de pecado, ¿quién es? El Espíritu Santo. Él es el que hace la obra gloriosa de gracia y de su Espíritu. Pero ¿qué pasa después de que la persona ha nacido de nuevo? Es necesario nacer de nuevo y comienza la vida cristiana. Una vez que Dios la salva, ¿la deja sola? ¿La dejará así nada más? Yo ya cumplí con mi parte, te salvé, y tú solo te las arreglas hasta que vuelvas a mi presencia, hasta que sea llamado de nuevo a la santa presencia de Dios en el cielo. Claro que no. Claro que no. La Escritura dice en Filipenses 1:6 que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él lo hará. Él va a ser el que nos perfeccionará. Él va a ser el que nos va a estar moldeando. Él va a ser el que nos va a estar ayudando. La vida cristiana comienza en gracia por el Espíritu Santo y continúa en la misma manera. Continúa en gracia. Esto no quiere decir que porque bueno es en gracia y Él lo va a hacer y yo nada más me tengo que sentar, no, nada de eso. Hay una responsabilidad por parte del creyente. La Escritura es clara cuando nos dice que aquellos que son salvos fueron creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Los que fueron salvos fueron creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y Filipenses dice, en el capítulo 2, versículos 12 y 13, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Si tú eres convertido, si tú has recibido esa gracia de Dios, si tú has recibido el perdón de pecados, debes de cuidar esa salvación. Debes de ocuparte en tu salvación. La Escritura dice, ocupaos, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Se da cuenta que Él te va a ayudar? Sí, hay una responsabilidad. Primeramente está hablando de una responsabilidad que nos concierne a nosotros, una responsabilidad que nosotros tenemos, y termina el texto diciendo, Él va a producir eso en ti. Él te va a ayudar, porque Él es bueno. Pero ¿qué nos ha dado nuestro buen Dios a su pueblo para ocuparnos en nuestra salvación y hacer buenas obras que Él mandó y al mismo tiempo crecer en su gracia? Él nos ha dado cosas para ocuparnos en nuestra salvación y para hacer esas buenas obras que Él quiso que hiciéramos, preparadas de antemano. Dios nos ha dado herramientas para alcanzar estos propósitos. Esto es lo que los teólogos han llamado los medios de gracia. Pero ¿para qué sirven? Vamos a comenzar por ahí. ¿Para qué sirven los medios de gracia? Te quiero decir, querido hermano, amado, amada hermana, si los medios de gracia son usados debidamente, escúchame bien, debidamente, y están activos en el creyente, usted, yo, podrá experimentar en su vida, primeramente, crecimiento espiritual, madurez, santidad, gozo. ¿Tienes gozo, hermano? ¿Tienes gozo, hermana? ¿Estás creciendo espiritualmente? ¿Estás madurando? Gozo y sobre todo una comunión estrecha con Dios. Los medios de gracia nos capacitan y ayudan para tener la fortaleza espiritual y también para tener poder contra el pecado, también contra la tentación. Un poder no de nosotros, un poder que viene de parte de Dios
para soportar las tentaciones y el pecado. También nos ayudan en este caminar cristiano, y este caminar cristiano es un proceso de santificación, porque a eso hemos sido llamados, ¿verdad, hermanos? A un proceso de santificación, y la santificación no es otra cosa que ser santo. Cada vez apartarnos más y más. ¿Apartados para quién? Apartados para Dios. Cada vez apartarnos más del pecado, del mundo, y no solamente de los asuntos externos, no solamente del asunto de que, bueno, es que yo ya no veo la televisión. Que hay en nuestro corazón. Dios nos conoce. Y ese es el proceso en el caminar cristiano, la santificación. Que Dios nos va apartando cada vez más y más de nuestro pecado. A lo mejor de la avaricia, a lo mejor del enojo. No sé. Dios hace su obra en cada uno de nosotros en particular, ¿verdad? Porque algunos tenemos la tendencia a la impaciencia. Otros tienen la tendencia a la amargura. Y bueno, puede ser que ese ya no sea tu pecado, pero yo estoy seguro que Dios sí conoce lo que hace falta moldear en tu vida. Y necesitamos preguntarle por medio de alguno de los medios de gracia. Entonces, también nos ayuda en el proceso de santificación porque a eso hemos sido llamados. Romanos 1:7 dice que somos llamados a ser santos. Y primera de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Él desea, amado, amada, Él desea apartarte para Él. Él desea que tú seas de Él, no del mundo, no del enemigo, no del pecado. Él te quiere para Él. Pero bueno, entonces, ¿qué son los medios de gracia? Llamamos medios de gracia a algunas prácticas espirituales, cuyo ejercicio constante, hermano, hermana, cuyo ejercicio constante nos da la oportunidad para acercarnos a Dios. ¿Me escuchaste bien? Ese es el principal propósito. Los medios de gracia están hechos con el propósito principal de acercarnos a Dios. Para que su amor, para que su gracia se derrame en nuestras vidas y para que crezcamos en esa gracia y, como te decía también, ser santificados y que cada vez más y más y más nos parezcamos a Cristo. Ese es el propósito. Dios utiliza los medios de gracia para bendecirnos. Son canales también de bendición. Los llamamos medios de gracia porque el mismo Señor Jesús los practicó o mandó que se practicaran. Es decir, Cristo mismo los instituyó y por eso es importante obedecer a su mandato y seguir su ejemplo. Eso es importante, ver el ejemplo. Los medios de gracia son canales comunes, son canales externos por los cuales Dios otorga de su gracia a las personas. Para entender esto, imaginémonos una manguera de agua, o que sale agua de ella, para regar un jardín. La manguera no es especial en sí misma, pero es el canal por el cual sale el agua fresca y el agua que nutre al jardín, ¿verdad? La manguera en sí no es la que hace que crezca el jardín bonito, las florecitas, ¿no? Es el agua que sale de ella para nutrirlo. También es así con los medios de gracia y en sí y por ellos mismos no son especiales, pero son las avenidas y canales por los cuales la bendición fluye. A través de los medios de gracia, Dios imparte fuerza, paz, fortalecimiento, instrucción, dirección. ¿Hace falta dirección en tu vida? Usa los canales de gracia. Dirección, reprensión. Necesitamos de repente ser reprendidos, ¿verdad, hermanos? Corrección. Necesitamos ser también corregidos. Pero también nos proporciona gozo y muchas otras cosas más que son necesarias
para nuestra vida cristiana. Quiero aclarar que los medios de gracia no son medios de salvación. Son prácticas o herramientas que Dios nos ha dado para acercarnos a Él y ayudarnos a caminar en su voluntad. ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque muchos piensan que a través de la lectura de la Biblia ya es santo y perdonado. Yo he conocido mucha gente que sabe muchísimo, muchísimo más que yo, claro, y no hay un fruto en su vida. En sí misma, la oración, la práctica de oración, tampoco no es un medio de gracia, no es por el que seas exactamente salvo, ¿verdad? El bautismo, como lo practican en alguna otra religión, pues ellos creen que es para salvación, por ejemplo, de los pequeños, que que mejor se vayan al cielo y no al infierno, entonces por eso los bautizan. Y creen que ellos creen que es un medio de salvación. Los medios de gracia no es un medio de salvación. Son medios de gracia para ayudarnos. Aunque la expresión medios de gracia no es encontrado en la Biblia, es una designación del término propia de aquello que sí enseña la Biblia. Y se podría decir que hay dos tipos, dos formas de medio de gracia. Los medios de gracia personales o privados, porque también se pueden practicar en conjunto, o los medios de gracia públicos o colectivos. Pero en esta ocasión, este día, vamos a hablar de los medios de gracia privados o personales, se podría decir. El primer medio de gracia y el más importante, ¿usted cuál piensa que sea? El primer medio de gracia y el más importante es la palabra de Dios, la Biblia. Ese es el primer y más importante medio de gracia. ¿Por qué? ¿Por qué es el más importante? Porque los otros medios de gracia se basan en ella. Si usted se fija bien, vemos el bautismo, pero lo vemos en la Escritura. Vemos la oración, pero lo vemos en la Escritura. O porque algún día nos lo compartieron, pero fue porque alguien estuvo leyendo la Escritura primero. Los demás medios de gracia dependen de ella para ser eficaces, y la palabra de Dios existe sin otros medios, pero los otros medios no pueden existir sin la palabra de Dios. Es absolutamente necesaria la palabra de Dios. Dios nos ha dado su palabra, la Biblia, por la cual Él nos habla. Y obviamente Dios ya no habla con esa voz audible que hablaba en tiempos pasados. De eso vemos muchos ejemplos. Pero hoy en día Dios nos habla a través de su Hijo y de su Escritura. Acompáñenme por favor a Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2, por favor. Libro de Hebreos, capítulo 1, del versículo 1 y 2, dice así la palabra de Dios, para que comprobemos que Jesús es el que nos habla, y su Escritura, su palabra. Dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Cuáles son los postreros días? A partir de la primera venida del Señor Jesús. De ahí comenzaron los postreros días, y nosotros estamos viviendo esos postreros días hasta que regrese. Entonces la palabra nos dice que ahora nos habla a través de Él y a través de la Escritura, de su palabra.
La Santa Biblia, la Escritura, fue escrita por hombres santos de Dios, inspirados y movidos por el Espíritu Santo. La palabra de Dios es perfecta, está en total armonía, no tiene error. Y si tú llegas a pensar que tiene error, como alguna vez yo lo pensé, pues te quiero decir que estamos muy equivocados, porque más bien es nuestro poco entendimiento. Dios es perfecto. Es nuestro poco entendimiento que tenemos de la Escritura. No tiene errores, las Escrituras son la manifestación de Dios y a través de ellas Dios nos enseña cuál es su voluntad, como lo hemos visto, cuál es su carácter, cómo debemos de vivir, las normas y mandamientos que debemos seguir, cómo debes llevar tu vida, cómo le puedes agradar a Dios, qué es lo que quiere Dios de ti. También nos dice cómo vamos a ser juzgados. También dice cómo va a ser juzgada la conducta del ser humano. Todo eso lo puedes encontrar en la palabra de Dios. Acompáñame por favor, un poquito para atrás. Segunda de Timoteo, atrás de Hebreos. Segunda de Timoteo 3:16. Ahí atrásito. Segunda Timoteo 3:16, dice la palabra de Dios. Te lo voy a empezar a leer desde el 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación, fíjate otra vez, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea completo, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Fíjate la importancia, joven, de que desde una temprana edad, y padre, fíjate la importancia que desde una temprana edad hagas caso de la voluntad de Dios. Corrijas tus caminos. Fíjate la importancia, papá, fíjate la importancia, mamá, de lo que está diciendo Dios aquí. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, pero no para que te gloríes, no para que te sientas el más grande, el más inteligente. ¿Para qué te pueden hacer sabio? Para la salvación por la fe en Cristo. Eso es lo importante. Esa es la importancia y la responsabilidad grande que tenemos los padres de estar instruyendo a nuestros hijos. Te quiero hacer una pregunta, varón, y te la hago primeramente a ti como en el principio. ¿Dios a quién fue el primero que le llamó cuando pecaron? A Adán. Ahí nos podemos dar cuenta de la gran responsabilidad que tenemos los hombres, el varón. No quiero hacer a un lado la responsabilidad que tiene la hermana, porque también Dios mandó llamar a Eva y le dijo, bueno, ¿y tú qué hiciste, verdad? Pero la principal responsabilidad en el matrimonio, en la familia, en el hogar, es tuyo. Es tuyo. Te quiero preguntar, ¿estás leyendo la Escritura de Dios? ¿Estás usando esta santa palabra para corregir, para enseñar, para redarguir, para instruir primeramente a tu esposa? Esa es tu responsabilidad. Tu responsabilidad más grande es pastorear a tu esposa. Estás tomando ese tiempo para abrir la Escritura, para enseñarle, porque muchas veces nosotros nos atenemos. Que venga el pastor y me enseñe. Que venga el hermano y me enseñe. Que venga la hermana y me enseñe. Nos atenemos demasiado. Cuando cada uno, usted, yo, usted, tiene la responsabilidad de ir a la palabra de Dios. ¿Cada cuándo estás haciendo eso, hermano? ¿Cada cuándo está haciendo eso usted, varón? Yo escuchaba un mensaje de un hermano que me ha bendecido mucho y decía que, de ser posible, diario, tiene que tomar un tiempo
en su casa para abrir la Escritura y enseñarle a su esposa, para abrir la Escritura y enseñarle a sus hijos. Y esto no nada más conlleva qué les vas a enseñar si no tienen nada que dar. Tu gran responsabilidad de estar clamando a Dios porque te dé esa sabiduría. Tu gran responsabilidad de estar pidiendo a Dios que te dé de su Espíritu Santo para que le puedas enseñar a tu esposa. Es tu responsabilidad también. Así como tú eres la cabeza de la familia, como Cristo es la cabeza de la iglesia, el varón es la cabeza de la mujer. Pero no es para que nos jactemos, no es para que seamos un gobierno opresor. No, me tienes que respetar y te tienes que sujetar a... No, ¿eso hizo Cristo por ti? Claro que no. Cristo murió en la cruz por ti. Así debemos morir a nosotros, hermano, querido varón. Cristo dio su vida. Y hay veces, no es fácil, claro que no es fácil. Necesitamos de la ayuda de Dios. Estamos a veces cansados del trabajo. Estamos cansados, agobiados, a lo mejor tuvimos un mal día, las presiones del trabajo, los compañeros, las compañeras, otras circunstancias, y dices, no aguanto más, quiero descansar. ¿Cuánto lo siento? A lo mejor en su amor y su misericordia también, en su bondad de las hermanas, nos consuelan, nos ayudan, nos apapachan, tienen consideración. Pero aunque sea así, tu primer labor es ser pastor de tu esposa, pastor de tus hijos, enseñarles la palabra de Dios para que desde su niñez conozcan la Escritura y puedan ser salvos. Te voy a decir como dicen por allá por mi pueblo, quería esposa, ¿no? Porque cuando estamos buscando casarnos, cuando queremos, estamos interesados en una mujer, no, pues andamos que no cabemos, ¿no? Y vemos a la mujer como lo más hermoso y le podemos llegar a decir te amo y voy a dar la vida por ti y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y la muchacha, la mujer, la hermana, pues su corazoncito brinca de alegría, ¿no? Y oh, realidad cuando se casan, ¿verdad? No, pues estoy cansado, tuve un mal día, me duele la cabeza. Perdóname la expresión, pero querías esposa, ¿no? Querías hijos. Es una gran responsabilidad tener una esposa. Es una gran responsabilidad tener hijos. Y los principales somos nosotros, hermanos. Los principales somos nosotros. No es de que ella. Que hermana, tú también puedes ser la ayuda idónea y le puedes meter un poquito de presión a tu esposo y vamos a leer, mi amor. Son ayudas para nosotros. Y así, mi vida, pues entonces ahora más para que tengas fuerzas, ¿no? Mira, te preparo a lo mejor un cafecito, te preparo un agua, a lo mejor tus sandalias, tus chanclitas, te pones cómodo y leemos la palabra. ¿Qué te parece, mi amor? De esa manera nos pueden ayudar. No nada más es nuestra esposa, sino que es nuestra hermana y nuestros hermanos nos deben de exhortar. Y dice la palabra que nos debemos estimular a las buenas obras, al amor y a las buenas obras. Entonces tú de esa manera también puedes ayudar, hermana. También tienes una responsabilidad. No quiero exentar a las mujeres de su responsabilidad. Sí, siendo consideradas, pero ya vamos a leer. Que tú también tengas esa hambre, que tú también tengas esa necesidad de que te pastoree tu esposo y que él sienta esa responsabilidad que tenemos para pastorearlas. Nos ayudan también mucho. No que se pongan ustedes a enseñar. El deber del hombre es enseñar. El deber del marido es enseñar. El deber de estudiar más es del hombre. El deber de buscar más de Dios es del hombre. El deber de orar más es del hombre. Una vez lo dije, el deber de levantarte más temprano para buscar de Dios es tuya. Es nuestro deber buscar más de Dios para poder instruir a nuestros hijos, a nuestras esposas sobre todo. Decíamos que el primer medio de gracia y el más importante es la palabra de Dios. La lectura de la palabra de Dios.
estar estudiando la palabra de Dios. Vi en el estudio, encontré estas palabras de un pastor evangélico, inglés, que se apellida Riley, nacido en 1816, me parece. 1816, 1830. Pero dice estas palabras, y espero que sean de bendición para tu vida como lo son para mí. Haga parte de la tarea diaria, en leer y meditar en alguna porción de la palabra de Dios. Haga parte de la tarea diaria. El pan de ayer no alimentará al obrero de hoy. El pan de hoy no alimentará al obrero de mañana. Recoja su maná fresco cada mañana. Escoja su hora, escoja su lugar. No apresure la lectura, porque de pronto empezamos a leer y... Hace poco tuve la oportunidad de regalar una Biblia y le preguntaba a la persona que le regalé la Biblia, ¿cómo vas? ¿Qué tal tu lectura? Oh, pues es que me detengo y es que tengo que buscar, y como tiene algunos comentarios, no, es que tengo que leer aquí y luego me manda a otra cita y luego a otra cita y luego me regreso, y le digo, pero la situación es con calma. Dice por ahí, alguna vez escuché por ahí, la movida es calmada. Si se acuerdan algunos, los más jóvenes, pues no se acuerdan, ¿no? Pero la movida es calmada. Entonces yo le decía, no apresures tu lectura, mejor entiende, mejor léela con calma, pídele a Dios que te ayude a entender. Y este hombre, cuando estaba estudiando para el mensaje, es lo que dice: no apresure su lectura, dé a su Biblia, fíjese bien, dé a su Biblia su mejor tiempo, no el peor. Este hombre qué bien conocía al ser humano, ¿verdad? A veces parece que ya de relleno metemos la lectura de la Biblia, a veces parece que ya de relleno metemos el devocional familiar que les comentaba que cada día debemos hacer. A veces parecía que, bueno, pues ya, ¿no? No. Dale tu mejor tiempo, hermano. Dale tu mejor tiempo, hermana. No el peor. No le des a Dios las obras. Dale lo mejor de ti. Lea toda la Biblia y en forma ordenada, porque dice aquí este hombre, este pastor, me temo que hay muchas partes de la Biblia de las cuales algunas personas nunca han leído. Y esto puede causar una carencia de entendimiento a la verdad completa de Dios. Eso es verdad, ¿verdad? A veces hay libros que nos cuestan más trabajo y decimos, ¿y esto para qué? Esto para qué, mejor me lo salto, ¿no? Y más si nos está causando alguna reprensión, pues... Pero hay libros que son un poco más complicados de entender, ¿verdad? Y a veces, no, otro día. No, pues hay que meditar. No está escrito en vano, hermano. No está escrito en vano, hermana. Lea la Biblia en espíritu de obediencia y para su aplicación personal. Qué bien nos conocía este hombre. Porque somos muy dados a de que pues está leyendo, pues... Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, ¿no? Luego, ¿verdad? Y luego, hombres, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y las mujeres, tienes que amarme, ¿no? Bien nos conocía este pastor. Lea la Biblia en espíritu de obediencia para su aplicación personal. Me está hablando a mí. Siéntese a estudiarla con la determinación de que vivirá de acuerdo a sus mandamientos, dice este hombre. Vivirá de acuerdo a sus mandamientos. Pero para que no sientas el yugo muy pesado, todavía este pastor nos dice, descanse en sus promesas, descanse en sus afirmaciones. La Biblia también nos consuela, nos alienta. Sí. Actúe de acuerdo a sus mandatos. La Biblia es mejor leída cuando es practicada. A ver, ¿cómo? Se lo voy a repetir de nuevo, para que no diga algún día que no le dijeron.
La Biblia es mejor leída cuando es practicada, cuando la vivimos. De nuevo le digo, no por más Biblia que conozcas es que eres más santo. No porque conozcas toda la Biblia de tapa a tapa es que eres salvo. Si no hay un fruto en tu vida, si no la practicas en tu vida diaria, si no se está viendo esos frutos dignos de arrepentimiento. Este es el medio de gracia, la palabra de Dios, que Dios ha usado para hablar a su pueblo. Y mientras los cristianos leen la Biblia, Dios los bendice y fortalece con todo cuanto necesitan para su diario caminar. Te invito a que estés leyendo tu escritura. Te invito a que estés haciendo devocionales en tu casa. Siéntete con esa carga, varón. Siéntate con esa responsabilidad, porque vamos a dar cuentas. El segundo medio de gracia privado, se podría decir, primeramente privado, es la oración. Y digo privado entre comillas porque la oración también se puede practicar en conjunto, ¿verdad? Parte del devocional que debemos tener con nuestras familias, pues es un tiempo, puede ser de alabanza, un tiempo de la lectura de la palabra de Dios, de la enseñanza, y un tiempo de oración con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Si tus hijos pequeños, es necesario que te escuchen, es necesario que te vean, porque ¿cómo aprenden los niños? ¿Cómo aprenden las niñas? ¿Por imitación? Yo lo veo con mi hija. De pronto decimos algo y ella lo está repitiendo, ¿no? Los que estamos en época de crianza, ¿a poco no son así? Entonces, no solamente es la oración en privado, que sí es necesaria, pero también la puedes practicar, o la debes practicar, en el altar de oración de tu familia, con ese tiempo, con tu esposa, con tu esposo. Qué gozoso es cuando estás quebrantado, buscando a Dios, cuando estás pidiendo de su misericordia, cuando estás pidiendo de la guía, cuando estás pidiendo dirección y tu corazón se derrama, y escuchas también cómo el corazón de tu esposa se derrama en las necesidades que tiene. Es una bendición también, pero es necesario que lo practiquemos. La oración, primero que nada, es privada. ¿Y qué es la oración? La oración es una manera en la que el cristiano cultiva una relación íntima con Dios. Sí, bueno, pero me acaba de decir que también con mi esposa, sí, ponte a orar en la mañana temprano. O busca un tiempo para orar tú a solas, para que cultives esa relación estrecha, directa con Dios. La oración en la devoción personal es indispensable y muy necesaria. Esto envuelve hablar y tener comunión con Dios. Así es como los creyentes podemos conversar cara a cara con Dios. Te decía hace rato que hay muchos ejemplos en la Biblia acerca de personas que han hablado directamente con Dios. Abraham, Moisés, David, los profetas. En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo les hablaba a los apóstoles y les hablaba tan directo que les daba instrucciones exactas, ¿no? Ve aquí, para acá, hazle así, ve allá, no vayas aquí, ve por acá. Instrucciones directas. Ese Dios de los apóstoles ¿es nuestro mismo Dios, hermanos? ¿Nos podrá guiar de la misma manera? Y bueno, si no nos guía de esa misma manera, pues no creo que esté el problema en Él. Muy seguramente está el problema en mí, en mi falta de comunión con Dios. Si tú ves algunos defectos en ti, muy probablemente es por tu falta de comunión con Dios, por tu falta de oración. Si tú te sientes débil, posiblemente sea tu falta de comunión con Dios. En esta comunión con Dios ofrecemos también pues los deseos de nuestro corazón. Vamos con Dios a pedir, a suplicar por algunos deseos que tengamos. Acompáñenme por favor al Evangelio de Lucas, capítulo 11.
capítulo 11. Vamos a leer a partir del versículo 9. ¿Cómo viene preparado? Le decía en la mañana, viene preparado, viene bien comido, bien dormido, descansado, fortalecido. Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 9, dice la palabra de Dios. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Pero este texto de pronto se puede malinterpretar por lo famoso que dice aquí, del versículo 9, pedid y se os dará. En alguna vez tuve una plática con un compañero del trabajo y estábamos hablando de la oración. Él es cristiano. Él es un cristiano amistoso. Es muy amigable. Algunos me entenderán. Y lo que le han enseñado a él es que él puede pedir lo que quiera, ¿no? Y él me empezaba a decir, no, pero Dios dice que tú pides y Él te lo va a dar y decrétalo y yo lo pido y piénsalo y haz decretos y todo ese tipo de cosas. Y él me decía, es que la palabra de Dios dice que pidamos y se nos dará. Bueno, el texto no acaba ahí. Fíjate bien lo que dice al último. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y este compañero cristiano decía, no, tú pídele a Dios lo que necesites, lo que quieras, Él te lo va a dar, la palabra lo dice. No malinterpretemos, perdón. No caigamos en esa malinterpretación. Vamos a ver ahorita adelante por qué. Dice, acompáñame a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Casi hasta el último. Casi. Primera de Juan 5, 14. ¿Ya lo tiene? Y ahí se va a poder dar cuenta de que cómo es el asunto de la oración o de pedir. Y esta es la confianza que tenemos en Él, en que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Ve que tenemos que pedir en su voluntad? No nada más es de que para mí y para mí. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y la palabra de Dios dice que la suma de su palabra es verdad. No podemos tomar un texto y nada más tomarlo a nuestra conveniencia y otro desecharlo. Todo tiene armonía, todo tiene un sentido. Toda la palabra la tenemos que poner en práctica. Entonces, cuando yo tuve esta plática con este compañero, le dije, pero también la palabra de Dios dice esto. Entonces, ¿cómo le hacemos? Entonces ya, bueno, muchas gracias, ahí nos vemos, ya comimos, ahí nos vemos al rato. Gracias a Dios que me ayuda a contestarle, ¿verdad? A tratarlo de sacar del error con la escritura. Entonces, conforme a su voluntad. La oración se hace conforme a su voluntad. La oración, sobre todo que nada, Dios empieza a tratar con nuestro egoísmo. Si te das cuenta, somos muy egoístas.
Y Dios empieza a quitar, a lo mejor a alguien ya después del arrepentimiento, de nacer de nuevo, pues ya quita el egoísmo y es una persona que sabe que vienen todas las cosas de Dios. Algunos otros podemos batallar con nuestro egoísmo. Pero en la Biblia vemos que hay oraciones también que deben ser sin egoísmo. Acompáñeme a Colosenses, capítulo 9. Vamos a ver aquí algo que nos dice que las oraciones también no son egoístas y tienen un propósito. Tienen que ser en la voluntad de Dios, pero tienen un propósito. Carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 9 y 10. ¿Ya lo tiene? Por lo cual también nosotros, en este caso Pablo y Timoteo, nosotros no cesamos de orar por vosotros. ¿Ya ves? No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Te das cuenta cómo los hermanos estaban pidiendo por otros hermanos? Pero para que fueran llenos de Dios, llenos del Espíritu de Dios, llenos del conocimiento de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito de la oración? No solamente la necesidad del hermano, no solamente la necesidad de la hermana, no solamente todas las cosas que necesitamos, ciertamente, la salud, la enfermedad, las cosas, no. ¿Cuál es el propósito de esta oración? Y que seáis llenos, y pedir que seáis llenos del conocimiento en su voluntad y toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Estaban pidiendo para que caminaran dignamente para Dios, llenos del Espíritu. Y estaban pidiendo por los demás. La oración también tiene un propósito no egoísta, no egoísta. Porque Él es digno. Pedirle a Dios en oración de acuerdo con las buenas promesas de Él es parte vital de la oración de nuestra vida cristiana. Es el medio por el cual usted rinde también su voluntad a Él. Mateo 6:10. Mateo 6:6 al 10. Por eso le decía que, ¿cómo viene hoy? Vamos a ver algunas citas que son necesarias. Mateo 6. Versículos 6 y 10. La oración es parte de rendir la voluntad a Dios. ¿Ya lo tiene? Mateo 6, 6. Y dice así: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Versículo 7, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe que de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. ¿Te das cuenta cómo Él conoce tus necesidades? Versículo 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Parte importante: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Este es el modelo de oración, no para que lo hagamos como una repetición, como en otras religiones, y quién sabe qué tanto hacen. Es un modelo para que veamos que lo primero que tenemos que pedir en la oración es la gloria de Dios. Es para su gloria, que su reino sea establecido.
dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. Ese es el principio, y si nos fijamos, después vienen ya, bueno, las necesidades de nosotros, ¿no? El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, perdónanos porque necesitamos fíjate cómo es parte de nuestra necesidad ser perdonados. Perdona a nuestros deudores y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero la primera parte está hablando del reino, de que se haga su voluntad. Oramos así, hermanos, primeramente dándole la gloria, primeramente deseando que sea establecido su reino y que la voluntad de Él sea hecha en la tierra, que la voluntad de Él sea hecha en mi vida, porque podemos pedir porque la voluntad de Dios se haga en la hermana, ¿no? O que se la haga en el hermano, y no estoy señalando a nadie, ¿no? Pero así, no, pues yo veo al hermano, no, hombre. No, yo veo a la hermana que, bueno, Dios, que se haga tu voluntad. Bueno, primeramente tenemos que pedir que se haga su voluntad en nosotros, personal. Y este es el modelo. No vaya, yo le digo, Juan 4:34, dice el Señor Jesús, mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Imagínate cómo se alimentaba el Señor. Eso está en Juan 4:34. Mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Acompáñeme por favor a Mateo 26. Adelante. Y fíjate, hermano, que no solamente Cristo tiene una comisión. No solamente a Cristo se le encomendó una obra. A ti y a mí se nos ha encomendado una obra. Por eso te digo la importancia, varón, de que tú hagas lo que tienes que hacer. Se te ha encomendado una obra. Y dice aquí Cristo que es todo lo que quiere, todo lo que necesita, es hacer la obra de Dios, que la acabe. Mateo 26, ya me ganaron, ¿verdad? Mateo 26, versículo 39. Solamente un poquito de cómo oraba también Jesús. Mateo capítulo 26, versículo 39. Dice así: yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Ves por qué también te decía que a veces eso de decretar y eso a veces la oración, y que la oración en sí no es tampoco un asunto mágico, ¿no? El Señor Jesús oró para que si fuera posible pasar esta copa amarga que iba a pasar. ¿Y Dios qué le dijo? No, ¿verdad? Pero Jesús estaba consciente de la obra que tenía que hacer y de la voluntad de Dios. Y dice, pero que no se haga como yo quiero, que se haga tu voluntad. En la oración tenemos que rendir también nuestra voluntad, tenemos que rendir nuestra vida a Dios. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Te das cuenta que a veces hay oraciones malas, equivocadas, erróneas, con un corazón malo, pidiendo por cosas que no son de la voluntad de Dios? Pedís y pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pero también Romanos 8:26, no vaya, yo le digo, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. A veces no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él nos va a ayudar. ¿Por qué no le pides primeramente a Dios, al Espíritu Santo, que te guíe en lo que deseas, que te guíe en lo que le estás pidiendo, que te guíe cuál es su voluntad acerca de las situaciones y tal vez de tus deseos? Digo que es válido ir con los deseos de tu corazón, pero ¿están en la voluntad de Dios?
Aquí cabe hacer una advertencia que me gustaría hacer. Cabe hacer una advertencia. Juan 9:31, por favor. El Evangelio de Juan 9:31. Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 31, dice así: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Tu pecado es una división, dice la Escritura, es una barrera para que Dios te escuche. Tu pecado, tu maldad, es una división entre Dios y tú. Mientras tú no te arrepientas de tus pecados, mientras tú no cambies y le pidas ayuda a Dios para cambiar tu vida, ese pecado hace una división entre Dios y tú. Y lo podemos corroborar. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios, primeramente tener temor a Dios, y hace su voluntad, estamos haciendo su voluntad, a ese oye. Para que no exista esa división y que Dios, puede ser que tú digas, pues es que Dios no me escucha y no me escucha y no me escucha, y yo le oro y le pido y le pido y le pido y le pido. ¿Por qué no mejor le pides, si no te ha contestado, que te muestre el pecado del cual te tienes que arrepentir? Que te muestre lo que está haciendo esa división entre Él y tú. Y si te lo muestra, arrepiéntete. Arrepiéntete, pídele perdón. Con la decisión de dejar esos caminos, con la decisión de dejar esos afectos, y pidiéndole ayuda para que te fortalezca a no hacerlo, a no desearlo. Y dice la palabra, porque Dios es bueno, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad y empiezas a caminar en su voluntad, Él te va a oír. Descansa, como dijo hace rato que vimos el pastor, descansa en las promesas de la palabra. A su tiempo. Él conoce los tiempos. Él es sabio y Él sabe a qué tiempo te va a contestar, qué tiempo va a responder, qué tiempo va a ocupar. A lo mejor te está tratando, a lo mejor te está moldeando, a lo mejor quiere que te des cuenta, y si tú no te das cuenta, pídele a Dios, muéstrame mi pecado que me es oculto, como decía David. Ese pecado que está ahí arraigado en tu corazón, del cual no te quieres deshacer, el cual te cuesta tanto trabajo. Arrepiéntete. Dios te va a ayudar. Y Dios te va a bendecir. Y Dios te va a escuchar. La oración tiene varias partes y puede incluir una o varias de estas. Incluye la adoración, la alabanza, la acción de gracias, la confesión de pecados, incluye las súplicas, la intercesión y la dedicación a nuestras vidas. Fíjate algo importante, por eso te dije antes que te tienes que arrepentir. Si no, Dios no te escucha. No vaya, yo le digo, Judas 1:20 dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe y orando en el Espíritu. La oración es hecha en el Espíritu. El Espíritu Santo es quien ayuda al cristiano a orar. Él dispone a los cristianos a orar trayendo a su mente las palabras, las promesas que nos ha hecho el Señor, y también trayendo a nuestra mente, a nuestro corazón, cargas por los demás. Por lo tanto, si usted no siente deseos de orar, pídale al Espíritu Santo que le ayude. ¿Y por qué te decía que es importante que te arrepientas de tus maldades? Porque dice la palabra que se ora en el Espíritu. Y el Espíritu de Dios solamente mora en los hijos de Dios. Y el Espíritu de Dios solamente mora en el corazón, que ahora ya es un corazón regenerado. Dice que somos templo del Espíritu. Pero para que tú puedas ser templo del Espíritu, es necesario que te arrepientas. Y es necesario que seas perdonado por Dios.
Y entonces el Espíritu de Dios viene a habitar en tu corazón, te ayuda, puedes orar en el Espíritu y te va a bendecir de esa manera. Ese es el segundo medio de gracia, la oración. Pero si en ocasiones ocurre que no tienes deseos de orar, pide al Espíritu Santo que te venga a ayudar para que puedas orar. El tercer medio de gracia, y es uno muy poco practicado por los tiempos que vivimos, es la meditación. Es la meditación. Téngame paciencia, por favor. Hubo un tiempo, dice en la Escritura, en el pueblo de Israel, que no podían abrir la Escritura, mucho tiempo en el cual no se había leído la ley y la palabra de Dios. Dice que cuando por fin pudieron leerla, cuando por fin pudieron abrir los rollos de la Escritura, dice que el pueblo estaba gozoso, llorando, gimiendo, gritando de alegría, y dice que desde el amanecer hasta el mediodía, más o menos, dice que estaban escuchando la palabra de Dios. Tenga paciencia, anhele estar escuchando la palabra de Dios. Y se siente un poco de sueño, de cansancio, puede levantarse, puede tomar agua. Tampoco no es pecado que se levante a despabilar. Después de que el cristiano ha venido a la presencia de Dios leyendo la Escritura, orando también, él nutre lo que recibe a través de la meditación. La meditación es para nuestra alma como la digestión a nuestro cuerpo. La meditación es para nuestra alma como la digestión a nuestro cuerpo. Y también encontré unas palabras de un pastor muy conocido, Charles Spurgeon, que le decían el príncipe de los predicadores, un hombre muy usado por Dios. Y estas palabras dijo él, para que podamos entender este asunto de la meditación. Nuestros cuerpos no son alimentados por el solo hecho de introducir comida a nuestras bocas. Más bien, se alimentan a través de los procesos de la digestión, los cuales proveen nutrición a los músculos, a los nervios, a los tendones, a los huesos, etc. Es por la misma digestión que el alimento viene a ser asimilado por nuestros cuerpos. De la misma manera, de la misma forma sucede con nuestras almas. No se nutren meramente por lo que oímos o por lo que leemos. ¿Verdad que le decía que no solamente es por venir? ¿Verdad que le decía que no solamente es por leer? No se alimentan solo por lo que oímos o leemos. Lo que aprendemos requiere ser digerido. Y esta digestión se logra por medio de la meditación. Le decía que este es un medio de gracia muy poco usado. Yo creo que algunos hermanos, hermanas, pues sí lo usan. Pero es muy poco usado. ¿Por qué? Porque ahora con el movimiento y las formas y los tiempos que vivimos, no tenemos tiempo de meditar, ¿no? Es entre el trabajo, las ocupaciones, las obligaciones, los niños, la esposa, el esposo, la casa, el trabajo, el Face, ¿verdad? El Face, ¿sí nos quita tiempo el Face? Las redes sociales, ¿verdad? Las redes sociales, ¿sí? El celular, el internet, ¿nos quitará tiempo? Sí. Entonces ya, como queremos todo rápido, porque estamos en la era del clic. Con un clic tienes todo, ¿no? Ya no queremos hacer los procesos que teníamos antes, ya queremos la información así, ya queremos las cosas rápido, ya queremos como en el microondas, ¡pum!, que ya esté, ¿no? Con un clic que se agarre todo, que se arregle todo. Por eso es muy poco usado hoy en día. Porque si de por sí no tenemos tiempo, también estamos pegados a las redes sociales, a los celulares. Lamentablemente, yo veo como hermanos, personas en la congregación, hijos de congregantes, están pegados ahí. Yo no digo que no puedas tener algún tiempo, ¿no? Pero hay tiempos, hay lugares, hay formas en las cuales se puede hacer uso. Pero si nos fijamos realmente cuánto tiempo perdemos en las redes sociales, ¿no sería bueno que tuviéramos ese tiempo para estar meditando, asimilando la palabra de Dios, asimilando?
Yo creo que hay personas que, compañeros de trabajo, bueno, en el mundo, ¿no? Compañeros de trabajo que no pueden vivir sin su celular. Espero que no sea así con los cristianos, que estemos dependiendo de un teléfono, porque es tiempo que estás perdiendo. Mejor meditemos, mejor meditemos. David el salmista, el rey, escribió, no vaya, yo se lo digo, en el Salmo 119, 15 y 16, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, fíjate, me regocijaré en tus estatutos, no olvidaré tus palabras. Él conocía el valor de la meditación como un medio de gracia. Meditemos, hermanos. Deja tu celular, medita, medita. Usa ese medio de gracia. Dios te ha dado un pensamiento, Dios te ha dado una mente, una capacidad de razonar. Medita en la palabra de Dios. Y cuarto y último medio de gracia que vamos a ver hoy, privado se puede decir, aunque también se puede hacer colectivamente, privado es el ayuno. Es otro medio de gracia que Dios nos ha dado, el ayuno. El ayuno es una práctica donde nos abstenemos de alimentos de manera voluntaria, no impositora, voluntaria, para estar en oración, si puedes, en lectura de la palabra de Dios y en meditación. Ahí también, dentro del ayuno, entra la meditación. Se hace de manera voluntaria para estar en oración, lectura de la palabra de Dios y en meditación de la misma palabra. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque hay veces que, bueno, estás ayunando y pues estás en el trabajo. Y bueno, tal vez en el trabajo no puedas estar orando, pero hemos visto que sí puedes estar orando un poco en el entendimiento, ¿no? Por partes, en tu mente. Tal vez no tengas la oportunidad por tu trabajo, por tus quehaceres, de estar leyendo la Escritura, que ojalá pudieras tener un tiempo, ¿no? Los que tienen y los que pueden. Pero por eso está incluido aquí la meditación. Porque lo que sí puedes hacer dentro del ayuno es estar meditando en la palabra de Dios. Eso sí lo podemos hacer. De pronto tal vez te desconectes un poquito y atiendas las cosas que estás haciendo, pero si puedes, regresas a la meditación de la palabra en medio de tu ayuno. El propósito del ayuno es afligir, mortificar. Esas palabras como que no nos agradan, ¿verdad? Hasta las escuchamos fuertes. El propósito del ayuno es, o uno de los propósitos es afligir, mortificar, someter y disciplinar nuestros deseos físicos, nuestra carne. Con el propósito principal, de nuevo, de acercarnos y buscar a Dios. Para eso estás en el ayuno. El principal propósito, como te lo decía al principio, lo primero es para acercarte a Dios, para por medio de afligir tu carne, que el Espíritu sea el que esté por afuera gobernando, no por fuera, que esté gobernando tu vida. El ayuno es negarse a los deseos físicos en busca de un crecimiento espiritual y de una comunión más profunda con Dios. De igual manera, el ayuno se hace para fortalecer nuestra fe, para fortalecernos en el tiempo de prueba, para fortalecernos en nuestras batallas y para fortalecernos también en medio de la tentación. El ayuno se hace para someter los apetitos de la carne que compiten contra el Espíritu de Dios. ¿Sí? No vaya, yo le digo, Gálatas 5, 16 y 17, digo pues, andad en el Espíritu. ¿En qué debemos andar, hermanos? En el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. ¿Por qué dice para que no hagas lo que quieres? Porque la tendencia del ser humano es una tendencia a la maldad, al pecado. Y a veces, en el caso de los cristianos, ese viejo hombre se quiere volver a levantar.
esa carne se quiere exaltar. ¿Necesitaremos el ayuno, hermanos? ¿Necesitaremos el ayuno también, este medio de gracia para nuestras vidas? ¿De pronto tu carne se quiere exaltar? En la mía sí. Necesito también de Dios. Necesito de estos medios de gracia. ¿O soy el único que batalla con la impaciencia? A lo mejor tu batalla es con otra cosa. El deseo de mi carne se quiere exaltar y es contra el Espíritu, porque el Espíritu de Dios me dice que sea paciente. Que sea paciente. Y la paciencia de pronto se quiere exaltar. Por eso dice la palabra, para que no hagáis lo que quisierais, porque la tendencia es que el viejo hombre se quiera levantar, que la carne se quiera exaltar, que hagas lo que tú quieres hacer en tu voluntad. Por eso tenemos que andar en el Espíritu. De igual modo, el ayuno tiene el propósito de mostrar a Dios arrepentimiento. Acompáñenme al libro de Jonás, capítulo 3. Vamos a leer del 4 al 10. Vamos a ver cómo este medio de gracia también es para mostrarle a Dios arrepentimiento. Libro de Jonás, está atrasito de Miqueas. Adelante de Abdías. Ya falta poco, hermanos. Ya falta poco. Esfuércese un poquito. Hablando de preparar, pues también puede traer una botella de agua, un dulce. No es tampoco ilícito que usted se prepare para la prédica, y más para predicadores que de pronto se extienden, ¿verdad? Pero bueno, vemos en la Escritura que el pueblo de Dios se gozaba cuando se compartía la Escritura, ¿no? Y más, si había abstinencia de la Escritura. Tal vez hay aquí alguien que en toda la semana no abra la palabra de Dios, no abra la Escritura, no se converse nada, no aprenda nada, que no está bien. Pero si hay hambre, vas a estar gozoso de estar aquí 2, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Bueno, dice así la palabra de Dios. Jonás 3, vamos a leer a partir del versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Fíjate cómo toda la población entró en el ayuno. Por eso te digo que puede ser colectivo o público, hasta los pequeños. ¿Te das cuenta? Puedes enseñar a tus hijos a abstenerse de sus deseos de la carne. No sé, tú conoces a tu hijo, tú conoces sus deleites carnales. Puedes enseñarle a que tenga esa abstinencia. Aquí los hombres de Nínive creyeron, y desde el mayor hasta el menor. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, fíjate bien, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se dé alimento, ni beban agua, sino cúbrase de silicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. ¿Te das cuenta que debes hacer también en el ayuno? Clamen a Dios fuertemente, y fíjate lo importante: y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos, de la maldad que has hecho. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió
del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios puede tener misericordia de ti. Dios puede tener misericordia de ti, pero hay una parte que tú debes demostrar. Proclamaron ayuno, pero no nada más fue, ya dejo de comer y ya. No, pues ya cumplí. Porque este asunto también se puede convertir en un asunto legalista, religioso. Por eso te decía que los medios de gracia por sí no son es un medio que Dios tomó. Es un medio que Dios nos ha dado. Puedes decir, no, pues es como los fariseos decían, no, pues yo ayuno 2 veces a la semana, Señor. ¿No? Ayunaban 2 veces a la semana los fariseos. Conocían toda la palabra, hacían grandes oraciones. ¿Te das cuenta que cómo los medios de gracia mal usados no sirven de nada? No le agradan a Dios. Vamos a ver ahorita adelante un texto, en específico del ayuno. Porque esos hombres hacían todo eso. Y parecían y se hacían sentir muy santos. Pero el propósito correcto y el corazón correcto no estaba dentro de ellos. Hacían todo eso. Por eso no es una mera dieta. Tiene también un propósito. Dice la Escritura, y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Es parte del arrepentimiento. Es parte de mostrarle esa actitud de tu vida y de tu corazón a Dios en el ayuno. Si no es hecho de las formas correctas, con los propósitos correctos, de nada sirve el ayuno. Pero si es correcto, si es con los propósitos adecuados, incluso guiado por Dios, Dios te puede bendecir o te puede perdonar. Si tú no encuentras la paz, si tú no encuentras el perdón de Dios, Dios te puede bendecir. No por la obra del ayuno, de nuevo, por favor, que no se confunda. No por obras, por fe. Debemos ayunar con los propósitos correctos, con un corazón limpio, con un corazón humilde, sin egoísmos. Porque existe el ayuno que no agrada a Dios, les mencionaba. Acompáñeme al profeta Isaías, capítulo 58. Libro del profeta Isaías, capítulo 58. Ya casi. Le digo ya casi para que tenga esperanza de que algún día vamos a terminar esta enseñanza. A mí me bendijo mucho esta enseñanza. Espero que lo esté bendiciendo también a usted. Libro del profeta Isaías, capítulo 58, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios: clama a voz en cuello, grita. No te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Escucha, iglesia, su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. A la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia, como si hicieran lo bueno, y que no se hubiese dejado de la ley de Dios, como si no te hubieras olvidado de Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Fíjate nada más cómo nos atrevemos a veces a hablar a Dios. Estamos haciendo esto y tú no nos haces caso. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. He aquí que el día del ayuno buscáis vuestro propio gusto, dice la palabra de Dios, y oprimís a vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente, cruelmente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Te das cuenta que si tú no usas los medios de gracia de Dios debidamente,
no son escuchados, no son gratos. Cuando el propósito incorrecto no va a ser escuchado y va a ser una obra más tuya. El ayuno es un día para afligir el alma. Si no expresa un verdadero pesar por el pecado y no fomenta el abandono del pecado, no es ayuno y no agrada a Dios. Tal vez has hecho nada más una dieta. O tal vez hemos hecho alguna dieta nada más. Tiene que ser por los propósitos correctos, con el corazón correcto, para buscar el favor de Dios. No te quiero dejar ahí, diciendo pues lo he hecho mal, ¿no? Sintiéndote con esa carga. Tal vez lo has hecho mal, tal vez estás mal, pero la situación puede cambiar. Dios nos puede ayudar. Dice la palabra de Dios, yo se lo digo, Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y os recordará todo lo que yo os he dicho, dijo el Señor Jesús. Clama a Dios, clama a Dios, clama a su Espíritu Santo, porque Él va a venir a consolarte, Él va a venir a ayudarnos. Él no nos ha dejado, hermanos, no nos quedamos huérfanos, no estamos solos en este andar cristiano. Dios ha provisto herramientas, conductos por los cuales las bendiciones de Dios se pueden derramar de su gracia. Efesios 2, 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Esa gracia puede permanecer en tu vida, debe, porque apartados, alejados de Él no vamos a poder hacer nada, también dice la Escritura. Esa misma gracia que te salvó, esa misma gracia que te levantó, ese mismo favor, esa misma salvación, ese amor con que te amó Dios, permanece, puede permanecer en nuestras vidas, nos puede ayudar. Practiquemos, hermanos. Practiquemos, usemos estos medios de gracia, usemos estos canales de bendición que Dios en su misericordia y en su amor nos ha dado, para que con nuestras vidas podamos glorificar, honrar y servir a nuestro buen Dios. Te exhorto, te animo a que uses debidamente los medios de gracia con el propósito de acercarte a Dios. Amén. Amén. Dios les bendiga. Ahora sí ya terminamos. Vamos a hacer una oración para dar gracias a Dios. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has dado estos medios de gracia, Señor, tu palabra, la lectura de tu palabra, Señor, la oración, la meditación, Señor, el ayuno. Gracias, Padre, porque no nos has dejado solos, Señor, porque sigues al pendiente de nosotros, Señor. Gracias porque eres nuestro ayudador, Padre. Gracias porque nos bendices, gracias por tu gracia, Señor, continúa, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos a esforzarnos y a buscarla, Señor. Ayúdanos, Señor, a usar correctamente estos canales que tú has dejado, Señor, estas prácticas espirituales, Señor. Señor, bendícenos a través de tu palabra, del ayuno, de la meditación, de la oración. Señor, pone en nuestro corazón ese deseo de practicar, Señor, estos medios con la finalidad y el propósito, Señor, de buscarte, de acercarnos más a ti, Señor, de glorificarte, Señor, de que con nuestras vidas, Señor, te podamos llevar gloria, Señor, porque tú la mereces, porque tú eres digno, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por las personas que pudieron asistir. Señor, te ruego que los bendigas, Señor. Te ruego, Señor, que pongas en su corazón el estar meditando en tu palabra, el estar buscando de ti en oración, el estar leyendo, Señor, de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por ser bueno con nosotros. Gracias por esa gracia inmerecida que nos has dado, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.
Amén.